a todos y bienvenidos a the Gringa Spanglish podcast. Today, we are going to be talking about my favorite celebrity of all time, who just happens to be a Mexicana. I bet you know her or at least have heard of her, but I wanted to share some more about the life of Frida, or la vida de Frida. The speed today will be medium, and 70% of the story will be in Spanish at the end. You can listen to the whole story in Spanish at the same medium speed. At the beginning of the episode, you'll get the usual 25 words and phrases. I recommend choosing a few words per episode to focus on, since if you've been here since the beginning, you'd be trying to memorize 300 words and counting, which may be too many. So pare down the list as you see fit. The full list of these terms is available in the description and on my rss.com page that offers the transcripts for free. All right, let's learn some shit, shall we? Here are the words from this episode in order of their appearance. La celebridad is celebrity. Fascinante is fascinating. El principio is the beginning. La desgracia is misfortune. Las heridas are injuries. Pintar is to paint. Especialmente is especially. El esposo is husband. La retroalimentación is feedback. La infidelidad is infidelity. Las amantes are lovers. Involucrados from involucrar is involved. Enterarse is to find out. Desconsolada is heartbroken. Aventuras are affairs. Interrogó from interrogar is interrogated. Las cirugías are surgeries. Resultando from resultar is resulting. Embarazada is pregnant. Los abortos are miscarriages, can also be abortions. El dolor is pain. La manifestación is rally. Las complicaciones are complications. Las drogas are drugs. And el sufrimiento is suffering. La vida de Frida. Esta is the story de Frida Kahlo, mi favorita en todas categorías, incluyendo a artista, celebridad, activista, fashion icon, etc. Muchos have heard del nombre de esta mujer fascinante y de su arte magnificent, but tal vez you don't know todos los otros detalles de su vida. Empezaremos del principio. La artista was born in 1907, pero ¿supiste que ella dijo que su birth year fue al 1910 en honor de la Revolución Mexicana? En su juventud, con 6 años, Frida tenía la desgracia de obtener una illness, pero no estamos sure de cuál era, o polio, o espina bífida, o algo diferente. El resultado fue que una leg de Frida was un poco más corta que the other, previniendo muchas de las actividades sporty y activas de una niñez normal. Frida empezó a pintar cuando tuvo un accidente grave en un autobús que crashed con un tranvía. Ella sufrió heridas serias que put her in bed for a long time. En cama, ella empezó a pintar self-portraits, especialmente de sí misma. En su adolescencia, Frida fue a un sitio donde estaba pintando su esposo futuro, Diego Rivera. Ella brought su arte y pidió a Rivera que mirara sus works, and that le daría retroalimentación honesta sobre su talent.
Upon leaving del sitio, Frida le dijo to a friend que un día ella would have los hijos de Rivera, in spite of la diferencia grande de age. A few years later, Frida y Diego, como fueron conocidos por todo México y afuera, they got married in 1929. Did you know que esto no fue la única vez that they married? Su second boda sería 11 años después. Durante su matrimonio había problemas de infidelidad, not only on Diego Rivera's part, pero también del lado de Frida. It is said that Diego y Frida tenían some of the mismas amantes. Frida had un amante famous who vivió en la Casa Azul, their home in Coyoacán, the childhood home de Frida. His name era Leon Trotsky, un comunista from Rusia en exile en México. Frida y Leon estaban involucrados, ambos politically y sexualmente. Frida era parte de muchas rallies y no era shy en proclaiming sus opiniones políticas y beliefs. Otro interesting fact tiene que ver con la hermana de Frida, Cristina. Diego y Cristina had una affair y Frida, al enterarse, fue desconsolada. Pero por the rest of su vida después, Frida maintained a relación íntima con su hermana, incluyendo having her sister con ella en el hospital por surgeries y usando la casa de Cristina for her propias aventuras. Algunas things interesting pasaron en 1940, el mismo año que Frida y Diego were separated y se casaron de nuevo. Leon estuvo assassinated with an ice pick. La policía interrogó y arrestó a Frida for being an accomplice en la death de su lover. Durante toda su vida, Frida estaba sufriendo dolor sin fin, con varias cirugías por problemas con her back y pelvis después del bus accident. Her immunity was compromised y por eso had many complications durante toda su vida corta. Otro problem resultando de su accident era que no podía give birth con éxito, even though estaba embarazada various times. Frida suffered varios miscarriages, unos on purpose por razones de la salud of Frida y otros involuntary. El más profundo de los abortos ocurrió en the United States durante un viaje allí por trabajo de Diego. El nombre de the artwork related to the event se llama Henry Ford Hospital. Es disturbing y vulnerable. Si tienes un estómago fuerte, you should verla. El dolor infinite de su body era un great source de inspiración por su arte. Al fin de su vida, en el año 1954, Frida hizo un bold decision de asistir a una manifestación, aunque estaba en salud empeorando, related to complicaciones de una vida dura y el consumption de drogas y alcohol, a los que Frida admitted abiertamente estaba adicta para be able to aguantar el sufrimiento. Ella se murió de complications de pneumonia el 13th de July. Now, if that was enough for you for today, enhorabuena, episode in Spanglish complete. But if you want to hear the entire story in Spanish, still at medium speed, hang out a couple minutes más. La vida de Frida. Esta es la historia de Frida Kahlo, mi favorita en todas categorías, incluyendo a artista, celebridad, activista, ícono de moda, etc. Muchos han oído del nombre de esta mujer fascinante y de su arte magnífico,
pero tal vez no sabes todos los otros detalles de su vida. Empezaremos del principio. La artista nació en 1907, pero ¿supiste que ella dijo que su año de nacimiento fue 1910 en honor de la Revolución Mexicana? En su juventud, con 6 años, Frida tenía la desgracia de obtener una enfermedad, pero no estamos seguros de cuál era, o polio, o espina bífida, o algo diferente. El resultado fue que una pierna de Frida fue un poco más corta que la otra, previniendo muchas de las actividades deportivas y activas de una niñez normal. Frida empezó a pintar cuando tuvo un accidente grave en un autobús que chocó con un tranvía. Ella sufrió heridas serias que la pusieron en la cama por mucho tiempo. En cama, ella empezó a pintar retratos, especialmente de sí misma. En su adolescencia, Frida fue a un sitio donde estaba pintando su esposo futuro, Diego Rivera. Ella llevó su arte y pidió a Rivera que mirara sus obras y que le daría retroalimentación honesta sobre su talento. Al salir del sitio, Frida le dijo a una amiga que un día ella tendría hijos de Rivera, a pesar de la diferencia grande de edad. Unos años después, Frida y Diego, como fueron conocidos por todo México y afuera, se casaron en 1929. ¿Supiste que esto no fue la única vez que se casaron? Su segunda boda sería 11 años después. Durante su matrimonio había problemas de infidelidad, no solo del lado de Diego Rivera, pero también del lado de Frida. Se dice que Frida y Diego tenían algunos de las mismas amantes. Frida tenía un amante famoso quien vivió en la Casa Azul, su hogar en Coyoacán, la casa infantil de Frida. Su nombre era Leon Trotsky, un comunista de Rusia en exilio en México. Frida y Leon estaban involucrados ambos políticamente y sexualmente. Frida era parte de muchas manifestaciones y no era tímida en proclamar sus opiniones políticas y creencias. Algunas cosas interesantes pasaron en 1940, el mismo año que Frida y Diego estaban separados y se casaron de nuevo. León estuvo asesinado con un picahielo. La policía interrogó y arrestó a Frida por ser un cómplice en la muerte de su amante. Otro hecho interesante tiene que ver con la hermana de Frida, Cristina. Diego y Cristina tuvieron una aventura y Frida, al enterarse, fue desconsolada. Pero por el resto de su vida, después, Frida mantenía una relación íntima con su hermana, incluyendo tenerla con ella en el hospital por cirugías y usando la casa de Cristina por sus propias aventuras. Durante toda su vida, Frida estaba sufriendo dolor sin fin, con las varias cirugías por problemas de su espalda y pelvis después del accidente del autobús. Su inmunidad fue comprometida y por eso tenía muchas complicaciones durante toda su vida corta. Otro problema resultando de su accidente era que no podía dar la luz con éxito, aunque estaba embarazada varias veces. Frida sufrió varios abortos, unos a propósito por razones de la salud de Frida y otros involuntarios. El más profundo de los abortos ocurrió en los Estados Unidos durante un viaje allí por trabajo de Diego. El nombre de la obra de arte relacionado con el evento se llama Henry Ford Hospital. Es perturbadora y vulnerable. Si tienes un estómago fuerte, deberías verla. El dolor infinito de su cuerpo era una gran fuente de inspiración por su arte.
Al fin de su vida, en el año 1954, Frida hizo una decisión audaz de asistir a una manifestación, aunque estaba en salud empeorando, relacionado a complicaciones de una vida dura y el consumo de drogas y alcohol, a los que Frida admitía abiertamente estaba adicta para poder aguantar el sufrimiento. Ella se murió de complicaciones de neumonía el 13 de julio. That's it for today. Es todo para hoy. I hope you enjoyed learning a little bit more about my favorite person. Feel free to look any of this up because her life is fascinante. Anyway, we'll see you next time. Hasta la próxima.